¿Qué pasó ahora? Hoy día continuamos con proteínas y vamos a hablar de dos proteínas importantes como es el colágeno y la hemoglobina. Para ello es importante tener siempre presente las estructuras proteicas que hemos estudiado para poder comprender mejor el tema. Las competencias que vamos a desarrollar hoy es conoce las características del colágeno y algunas de sus alteraciones. Colágeno, una de las proteínas de nuestro organismo. Identifica la mioglobina y la hemoglobina y reconoce las modificaciones en la hemoglobina. Entonces, primero, indicarles que el colágeno, perdón, voy a ver si estoy grabando. Está bien. Entonces, indicarles que el colágeno es la proteína más abundante de nuestro organismo y que se encuentra en altos porcentajes en los diferentes tejidos. Así encontramos un 90% en un hueso desmineralizado, en los tendones hasta el 90%, en la piel del 50 al 70%, en los cartílagos la misma concentración, en las arterias de un 10 a un 25%, 10% en el pulmón y 4% en el hígado. Entonces, de las proteínas corporales, este colágeno representa el 25%. Contiene 28 tipos y formas de colágeno diferentes que están en nuestro organismo. En este 25 están comprendidos esos 28 tipos de colágeno y están codificados las cadenas de colágeno por 42 genes. Eso indica que todos los colágenos no son iguales y que si los genes, como hemos estado revisando en las clases anteriores, los genes tienen secuencias y estas secuencias hacen que sean diferentes la expresión de un gen en comparación con la expresión de otro gen. Algunos de los colágenos más abundantes forman fibrillas, otros forman extensas redes que van a cumplir finalmente funciones muy especializadas. Entonces, ya estamos diciendo que el colágeno es una de las proteínas más abundantes, entonces hay que conocer las características del colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa del tejido conectivo, presenta 3 hebras helicoidales, 3 hebras, como ustedes ven acá hay 3 hebras, todo esto se llama colágeno. Entonces 3 hebras helicoidales levógiras, quiere decir que giran hacia la izquierda, para formar finalmente una hebra dextrógira, ya constituida por estas 3 hebras. Aproximadamente se considera que tiene mínimo 1000 aminoácidos y esta fibra de colágeno se caracteriza porque tiene alta resistencia. Una fibra de 1 milímetro de diámetro puede soportar una carga de 10 a 40 kilos. Imagínense la resistencia. Los aminoácidos que contiene en mayor proporción es la glicina en un 33%, la prolina el 10%, pero además la prolina puede ser hidroxilada y formar la hidroxiprolina. Por eso es que
en la secuencia de aminoácidos de las cadenas de colágeno se acostumbra a representar GLI, que es de glicina prolina, guión una X, que esta X representaría al hidroxiprolina. La glicina, que estamos mencionando, que es el aminoácido, digamos que está en mayor concentración en estas cadenas, generalmente está en el centro de las cadenas, para dar estabilidad. Como vemos en esta imagen, acá tenemos, por ejemplo, la hidroxiprolina, tiene OH, acá estaría la prolina, y acá vemos, estaría la glicina. Entonces, más o menos así es que se ubica. Se dice que la prolina, por tener justamente este anillo, le da más rigidez, y eso genera pues que después de que esto ha estado curvándose, se forme una especie de codo para que continúe la cadena, y donde aparece nuevamente la prolina, entonces nuevamente se genera otro codo. Entonces, estamos considerando que una de las características principales de las hebras de colágeno son la presencia de glicina, prolina e hidroxiprolina. Como nosotros sabemos, si es una proteína, va a tener que tener estructura primaria, que ya es de la cual hemos hablado, la secuencia de aminoácidos, donde encontramos a los 3 aminoácidos más frecuentes. Sin embargo, no quiere decir que son los únicos, pero también luego va a tener que tener una estructura secundaria. Estas estructuras secundarias las adquiere principalmente cuando el péptido ingresa al retículo endoplasmático rugoso, porque esto se trata de una proteína. Entonces, van a sufrir reacciones de hidroxilación, las cadenas, van a sufrir reacciones de glucosilación para formar lo que se denomina el procolágeno. Y finalmente, este procolágeno debe convertirse en colágeno, y este colágeno debe formar una estructura más compacta, que es de la cual hemos estado hablando. Estas reacciones de hidroxilación que ocurren en el retículo endoplasmático rugoso va a estar a cargo pues de la hidroxilación de la prolina y de la lisina, que es otro aminoácido que participa, y esto lo va a hacer la enzima prolil hidroxilasa y lisil hidroxilasa. La glucosilación, es decir, el ingreso de carbohidratos a la cadena peptídica, lo va a hacer galactosiltransferasa. Ya sabemos, si es galactosiltransferasa, quiere decir que esta enzima está transfiriendo el carbohidrato llamado galactosa. Glucosiltransferasa está transfiriendo la glucosa. N-acetilglucosamiltransferasa está transfiriendo el N-acetilglucosamina, y el manosiltransferasa, eso quiere decir que está siendo transferida a la cadena peptídica, la manosa. Entonces, las glucosilaciones van a ser de ese tipo, siendo las más reconocidas, digamos, la galactosil y la glucosiltransferasa. Ahora, como todo péptido, va a tener siempre un amino terminal y un carboxi terminal. Y recuerdan ustedes que cuando se formaba el péptido, se formaba el enlace peptídico entre el carboxi y el amino del siguiente aminoácido, generando pues un extremo amino y un extremo carboxilo. Y de ahí vienen pues que todo péptido siempre va a tener un amino terminal y un carboxi terminal. Estos extremos van a ser lisados, van a ser sacados de la estructura por enzimas como la procolágeno N-proteasa, que es una proteasa que va a atacar en el extremo amino terminal, y procolágeno
C-proteasa, que va a atacar el extremo carboxiterminal, para que este procolágeno continúe y se genere el colágeno. Y por su parte, también dentro se van a dar formación de enlaces transversales para mantener la estabilidad de estas fibras, y eso lo va a hacer la lisil oxidasa. Entonces vamos a empezar a ver qué pasa. Como les decía, la prolina es uno de los aminoácidos que está presente en los péptidos que van a originar el colágeno, y esta prolina, por la prolil hidroxilasa, va a pasar a ser hidroxilada, generándose el 3-hidroxiprolina o 4-hidroxiprolina. Aquí es importante porque para que esta enzima actúe requiere de 3 coenzimas. En este caso, entre coenzimas y cofactores, digamos. Porque una coenzima sería el alfa-cetoglutarato, la otra coenzima sería el ácido ascórbico, la vitamina C, que siempre nos relacionan el colágeno con la vitamina C, porque sí, es importante acá para que se produzca la hidroxilación de la prolina, en este caso. Y la presencia de oxígeno y la presencia de hierro. Entonces, con la participación de estas 4 moléculas, la enzima se activa y pues puede darse la hidroxilación de la prolina con la liberación de CO2 y succinato. Entonces, la prolina ha cambiado su estructura y ahora está hidroxilada, dependiendo si está hidroxilada en el carbono 3 o de lo contrario, que esté hidroxilada en el carbono 4. Entonces, ¿qué genera la hidroxilación de la prolina? Termoestabilidad. Sabemos que nuestra temperatura es 37 grados aproximadamente. Entonces, temperaturas más bajas podrían desestabilizar o proteínas. Estas proteínas mantienen su estabilidad gracias justamente a esta hidroxilación. También parecida a esta reacción es la que hace la enzima lisil hidroxilasa. También requiere de estos componentes para realizar estas hidroxilaciones. Y además, podemos decir que las fibras de colágeno también pueden formar enlaces disulfuro, si es que está la cisteína presente. Ya sabemos, cuando yo hablo de enlaces o puentes disulfuro, tengo que tener la cisteína, de lo contrario no podría haber. Sin embargo, en los colágenos de tipo 1 y 3, que no presentan cisteína, de hecho que no van a estar estos puentes disulfuro. También van a estar presentes, para estabilizar las cadenas, puentes de hidrógeno intercatenario, quiere decir entre las dos cadenas. ¿Entre quiénes? Principalmente entre la glicina y la prolina se van a dar estos enlaces. Entonces, las hidroxilaciones son importantes para el caso de la prolina para darle termoestabilidad. Mientras que la hidroxilación de la lisina va a permitir que luego se formen enlaces transversales entre las 3 hélices, porque como le estaba comentando al comienzo, este colágeno está constituido de 3 hebras. Entonces, la estabilidad se debe dar luego por enlaces transversales. Acá vemos la glucosilación, la hidroxilisina, por ejemplo, después de haber sufrido su hidroxilación, fácilmente ella puede sufrir un proceso de glucosilación, es decir, el ingreso de carbohidrato a su estructura. Por la enzima glucosil o galactosil transferasa va a ocurrir este proceso.
Acá vemos a la lisina por acción de la lisilo-oxidasa. Va a formar aldehídos. Esta enzima va a requerir de oxígeno y cobre como cofactores y va a formar aldehídos. Una vez que estos aminoácidos, los extremos de estos aminoácidos hayan sido, digamos, modificados por esta lisilo-oxidasa, hayan sido oxidados, entonces se van a formar enlaces, pero enlaces espontáneos, ya no enzimáticos, sino por atracción de carga. Y estos enlaces van a ser estables y van a permitir que los entrecruzamientos mantengan la estructura. En el colágeno, que habíamos dicho que se considera que la cantidad de residuos de aminoácidos es de 1000, que es lo mínimo. Entonces, estos aminoácidos, los que con mayor frecuencia se encuentran, son los que ustedes ven: alanina, arginina, aspartic, glutámico, glicina, y lo que nosotros sabemos que además debe estar la glicina, debe estar la prolina y la hidroxiprolina, y también puede estar la hidroxilicina después de haber sido hidroxilados. Entonces, de 1000 aminoácidos se considera pues que los porcentajes o la cantidad de las variantes de aminoácidos va a ser diferentes, van a ser dependiendo, y acá va a venir luego dependiendo de qué cadena es. Acá vemos la alfa 1, miren la cantidad de alanina que tienen, arginina es ligeramente variable, y así sucesivamente cada aminoácido, de acuerdo a su variedad, va a estar en diferente cantidad en cada una de estas fibras. Esta es una alfa 1 y esta es otra alfa 2. Hemos dicho que el colágeno tiene muchos genes que lo sintetizan, entonces cada gen va a tener su secuencia, por ende las cadenas serán diferentes. Vamos a detallar algunos aspectos. Yo les dije que el colágeno se sintetiza y se modifica en el retículo endoplasmático, pero ya ustedes de conocimiento de biología tienen que saber que para que se sintetice una proteína tiene que venir el ARN mensajero hacia el ribosoma. Y como sabemos, el ribosoma en muchas veces, en muchas ocasiones, está unido al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el producto de su síntesis va a ingresar al interior del retículo endoplasmático rugoso. Y es así que esto ocurre para este caso. Y se da pues la síntesis de estas cadenas, y como sabemos, cuando se inicia la síntesis de las cadenas peptídicas, siempre hay un péptido señal. Cuando la cadena peptídica aún conserva su péptido señal, porque gracias a ese péptido señal va a poder ingresar al lumen del retículo endoplasmático rugoso, entonces se llama pro-precolágeno. Entonces se llama cadena de pro-precolágeno. Pero cuando ingresa al lumen, es reconocido ese péptido señal, se corta el péptido señal, se elimina, y ahora va a empezar a sufrir modificaciones dentro del lumen del retículo endoplasmático. Y en ese momento ya deja de llamarse pro-precolágeno y se llama ahora procolágeno. Entonces una cadena alfa, porque habíamos dicho que eran cadenas alfa, pero de procolágeno. Estas cadenas, acá en el interior del retículo endoplasmático, es que van a sufrir todos los procesos que habíamos mencionado. ¿Cuáles? Las hidroxilaciones, las glucosilaciones, también se van a formar uniones, se va a producir el enrollamiento y el entrecruzamiento,
y les dije que se podían formar enlaces puentes de hidrógeno para estabilizar estos enrollamientos. Sin embargo, aparte de esta cadena enrollada que tenemos, se ha visto pues que las cadenas de procolágeno traen secuencias suplementarias de aminoácidos, tanto en los dos extremos, que luego van a ser eliminados. Entonces, estas moléculas ya constituyéndose el procolágeno van a pasar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi van a ser colocadas en vesículas para ser exocitadas. Entonces, todo esto está pasando en el retículo. El retículo viaja a Golgi, Golgi las empaqueta y las manda al exterior. Entonces, ahora se encuentra en el citosol. En el citosol deben eliminarse estas cadenas terminales y debe formarse así la molécula de colágeno. Estas cadenas son complementarias, luego vamos a ver qué función cumplieron. Estas cadenas acompañaron al procolágeno para que luego de acción enzimática se liberen estas secuencias complementarias y quede solamente la molécula de colágeno. Estas cadenas ya espiraladas de 3 hebras van a sufrir otro ensamblaje en el exterior, constituyendo las fibrillas, luego las fibras de colágeno. Primero las microfibrillas y luego se van a empacar en fibrillas y luego las fibras de colágeno, que como hemos dicho, cumplen funciones importantes. Por ejemplo, acá vemos que ha sido exocitado este procolágeno. Vemos que por exocitosis han salido y se deben eliminar estos extremos. Como ustedes ven, este colágeno de acá está llevado acá. Entonces, ¿qué se ha visto? Que estos aminoácidos complementarios, que son parte de los péptidos, lo que promueven es que haya un ensamblaje correcto de la triple hélice. Y como sabemos, porque son péptidos, tiene un extremo N-terminal y un extremo carboxi terminal. Por lo tanto, van a ser lisados, van a ser eliminados por enzimas que reconozcan los carboxi terminal y los amino terminal. Ahora, la literatura indica que los enlaces puente disulfuro se han dado a este nivel, garantizando pues que la triple hélice tenga la forma correcta. Por eso es que luego que ya cumplen su función, deben ser eliminados para que se quede la molécula de colágeno. Esta sufra asociación mediante formación de enlaces covalentes entre las hebras de colágeno y formen así las microfibrillas, las fibrillas y finalmente las fibras de colágeno que cumplen diferentes funciones en nuestro organismo. Ahora, ¿qué tipos de colágeno existen? Varias, como se pueden imaginar, ya que tenemos más de 40 genes que los codifican. Entonces, las fibras de colágeno pueden estar formadas por uno o varios tipos. Por ejemplo, el colágeno de tipo 1 tiene, recuerden, tiene que tener 3 hebras. Entonces, 2 hebras alfa 1 y una hebra alfa 2. Y las células que las producen a estas fibras que luego se van a convertir en colágeno son los fibroblastos, los osteoblastos, los odontoblastos. Y
representan el 90% del colágeno en esos lugares del tejido conectivo, el hueso, el diente, los tendones, la dermis y las cápsulas. El colágeno de tipo 2, 3 hebras alfa 1 del tipo 2. Condroblastos vendrían a ser las células productoras y estas van a formar la matriz de los cartílagos. Tipo 3, 3 alfa 1 de tipo 3, fibroblastos, músculo liso y células reticulares. ¿Para qué va a servir ese colágeno y dónde va a cumplir su función? En las redes de las fibras reticulares en la piel, vasos sanguíneos, útero, hígado, órganos linfáticos y aparato digestivo. Entonces, como ustedes están viendo, los colágenos van a estar prácticamente en todo nuestro organismo. Ven que en las membranas fetales, en las placentas, en las dermis, en los tendones, y van a variar pues las hebras que van a conformarlos. Entonces podemos decir que van a haber colágenos con hebras iguales, 2 iguales y una diferente, las 3 diferentes, y esas son las variantes dependiendo de qué hebras de colágeno se han unido. Antes yo les decía que esta era una triple hélice constituida por cada hebra que tiene una alfa hélice, pero se ha visto que esta alfa hélice es levógira. Las que nosotros habíamos estudiado normalmente en la estructura secundaria era dextrógira, iba a la derecha. Cada una de estas cadenas es levógira. Se juntan las 3, pero se van al lado inverso. Ahora se vuelven dextrógiras, de tal manera que se empacan bien y constituyen esta fibra de 3 hebras, que como les he dicho, puede variar dependiendo de qué tipo de colágeno es para que tenga la misma hebra, una hebra diferente y 2 iguales, o cada hebra sea completamente diferente. Ahora existen, como ven ustedes, si hay genes de por medio, hay síntesis de proteína, entonces de hecho es que van a existir enfermedades de colágeno, porque nos tenemos que imaginar si es que los genes van a decidir de alguna manera la expresión y la traducción en una proteína, pueden haber genes que hayan mutado y esto va a generar pues ciertas patologías. Entonces, vamos a revisar un poquito esto. Entonces, las alteraciones del colágeno pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Incluso se habla que una patología puede ser resultado de una alteración primaria, por ejemplo, la mutación de un gen del colágeno, o secundaria si el colágeno se modifica a causa de una alteración que no está relacionada directamente con el gen. La pregunta a ustedes es, entonces la fibra de colágeno, bueno, si es hereditaria ya, pues el gen la trae, pero ¿qué causa externa a la genética podría estar relacionada con una dolencia en el colágeno? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se quedaron mudos o no hay nadie en mi clase? Doctora, sería la dieta. Prácticamente usted dijo que la vitamina C era importante para hacer las hidroxilaciones en las prolinas para poder generar ya la base para las cadenas de colágeno. Así es, muy bien, muy bien, muy buena respuesta. Por eso es que nosotros siempre relacionamos al escorbuto con la falta de vitamina C, porque si nosotros vemos que la prolina tiene que ser hidroxilada y necesita de ácido ascórbico, el ácido ascórbico nosotros no tenemos la capacidad de producirla.
Entonces, si en mi dieta no hay ácido ascórbico, entonces podré hidroxilar a mis prolinas y mis prolinas podrán darme la termoestabilidad que yo requiero. Podré hidroxilar a mis lisinas y mis lisinas van a permitir que se formen los enlaces transversales en las triples hélices para darle resistencia, ya que como hemos visto, 1 milímetro puede soportar hasta 40 kilos. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que si bien es cierto, hay alteraciones genéticas, pero también, como su compañero acaba de indicarlo, pueden haber alteraciones desde el punto de vista nutricional. Si me falta ácido ascórbico, voy a tener problemas en mis hidroxilaciones y eso va a alterar la estructura. Y una de las dolencias que se conoce y que se presenta es justamente el escorbuto, que es por falta de ácido ascórbico, no se dan las hidroxilaciones correspondientes y vamos a tener el problema. Aparte, pues, el alfa-cetoglutarato sí viene de un metabolismo que lo van a conocer pronto, y el hierro también viene de la dieta, que como ustedes seguro saben, el hierro realmente uno no debería sufrir mucha deficiencia de hierro porque de alguna manera cuando se mueren nuestros glóbulos rojos nosotros reciclamos el hierro, pero si estamos en crecimiento necesitamos más hierro porque lo que reciclemos no va a cubrir las necesidades o los requerimientos. Entonces vamos a necesitar yo. Si estoy embarazada, estoy formando un nuevo ser, mis necesidades de hierro van a ser mayores. Si estoy dando de lactar, también van a ser mayores. Si soy una mujer en edad fértil, también van a ser mayores porque yo tengo pérdidas mensuales de hierro. Entonces, si el hierro está en las cantidades adecuadas, yo no voy a tener problema, pero tengo que ubicar en qué etapa o en qué edad se encuentra la persona a la que yo estoy dando una sugerencia, ya sea de dieta o dándole algún suplemento para que mejore su condición. Entonces, está claro, muchas gracias por la respuesta, te felicito. Entonces, ven ustedes que si no está la vitamina C, no se pueden dar las hidroxilaciones y por ende ese colágeno ya va a tener problemas. Sin embargo, también existen enfermedades genéticas que ya ante ello solamente hay que tratar de hacerle o darle al paciente la mejor calidad de vida. Uno de ellos es el síndrome de Ehlers-Danlos. Le llaman SED, síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, cuando se encuentra a pacientes con este problema, se clasifican en 10 tipos iniciales, pero luego haciendo más estudios, ya que tenemos más tecnología, estos 10 grupos se han reducido a 6. El clásico, el hipermóvil, el vascular, el de tipo cifoescoliosis, artrocalasia, dermatoparaxis y otros como el síndrome de Marfan y osteogénesis imperfecta. Entonces, estas dolencias ya son genéticas, ya no son por falta de, sino que si en el caso de ustedes que van a ser médicos, en algún momento les llega a los pacientes, por lo menos tienen que ver a qué se debe este proceso y ustedes pues ya con todos los conocimientos que tengan van a poder enfrentarlos. Pero nosotros lo mostramos como ejemplo del desorden debido a justamente a alteraciones en las fibras de colágeno. Entonces, este síndrome es heterogéneo, es decir, que es variado, de desórdenes hereditarios que afectan a la piel, a los ligamentos, a las articulaciones, a los vasos sanguíneos, a órganos internos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el colágeno está en casi todo nuestro cuerpo, no hay parte que se salve de colágeno, hay alguna variedad de este colágeno. Excepto, ¿quién? El sistema esquelético. Después, está rodeado, pero no forma parte de colágeno. Entonces,
son frágiles todos estos órganos si hay alteración de las fibras del colágeno. Se ha visto que la incidencia es más o menos 1 en cada 5.000 personas. ¿Cómo se puede reconocer? Porque hay una hipermovilidad de las articulaciones. Y estos pacientes realmente muchas veces los vemos en los circos, en algunos shows donde hay presentaciones, acróbatas, donde se contorsionan, se ponen las piernas a la altura de los hombros y hacen una serie de contorsiones. Eso no lo podemos hacer todos. ¿Por qué? Porque no tenemos hipermovilidad de las articulaciones. Sin embargo, los que tienen el síndrome de Ehlers-Danlos, ellos sí pueden hacer eso, porque ellos tienen hipermovilidad de las articulaciones. Entonces, facilidad para hacer giros de los dedos, de atrás hacia adelante, hacia el antebrazo, las falanges se mueven, e incluso muchas veces ellos sufren justamente la salida de la articulación de su posición original, porque tienen mucho espacio, entonces se mueven sus articulaciones con gran facilidad. Conocí a través de un informe médico que una mujer no se había dado cuenta de que tenía este problema y es más, le sacaba ventaja porque era la única que podía doblar su lengua, creo que está medio cachete, sacarla, voltear los ojos, doblarlos hacia arriba, y etcétera, 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 mientras que fue niña, pero posteriormente se dio cuenta que cuando caminaba y lo hacía a veces un poco rápido, sentía que se salía su pierna de la cadera, el hueso se salía de la cadera y tenía que sentarse y colocarlo otra vez y continuar, ¿no? Y fue a un médico, otro médico, inflamaciones, etcétera, etcétera, y finalmente le detectaron este síndrome, que como es heterogéneo y es muy variado, y dependiendo de los genes que estén implicados, entonces van a presentar un cuadro más severo, unos más que otros. Entonces, acá les traigo algunos tipos. El tipo clásico 1 y 2, que es el más frecuente, se extiende en la piel, como ustedes ven. Su piel es suave. Puede presentar, incluso dice, algunas especies de tumores, pero no son tumores en sí, sino que a veces la piel se ha jalado tanto que luego regresa, pero regresa media arrugada, formando una especie de acúmulo de piel. Hay retraso en el desarrollo motor, facilidad de presentar equimosis, pueden presentar hernias, prolapsos rectales. ¿Por qué? Porque todos los tejidos están laxos. Hiperlaxitud, como dice el de tipo 3, en las articulaciones, luxaciones, dolores crónicos en las articulaciones, porque en muchas veces hasta se le sale, como les decía, el hueso de las articulaciones. De forma vascular o de tipo vascular, la piel es transparente, fina, presenta gran fragilidad y se puede ver pues hasta los vasos sanguíneos y hasta que estos muchas veces se lesionan, pequeños vasos, y se ven esos moretones. Como este tejido está en todas partes, les decía, este colágeno, entonces muchos tejidos se ven afectados y son frágiles, ¿no? Entonces pueden ser dañados con gran facilidad. Entonces vemos a este niño que puede mover, puede sacar las articulaciones, miren, la rodilla está para atrás, los dedos volteados, la piel la jalan, miren este hombre como puede facilidad de jalar su piel, extenderla y esta regresa, los dedos muy volteados y aparentemente no les causa dolor, lo hacen con gran facilidad. Pero muchas veces cuando es recurrencia ya les causa dolor porque en cualquier momento, cualquier movimiento se les sale de su ubicación. Entonces, estas son por alteraciones de colágeno. Hay otra que se llama osteogénesis imperfecta, que también es de tipo hereditario. Lo que causa es fragilidad ósea anormal y acompaña una pérdida auditiva que afecta al oído interno o al nervio auditivo.
y se caracteriza porque las escleróticas se ven azules y hay una hipermovilidad articular. El 90% de las personas tienen esta mutación y que se muta las cadenas pro-alfa del procolágeno tipo 1, que justamente es el componente estructural que va junto a los huesos, a los ligamentos, al que une huesos, ligamentos, ¿no? Tendones. Entonces, estas mutaciones se presentan y como ustedes ven hay un gran desarrollo, pero anormal de la parte del tronco, no hay mucho desarrollo en las extremidades y como ven las extremidades, las articulaciones de las rodillas están dañadas, igual de los brazos y entonces este paciente pues no tiene, digamos, la mejor calidad de vida. Entonces ahí tiene que haber intervención por parte médica. Y esto solamente por una mutación en el colágeno, en las fibras de colágeno, principalmente en las cadenas pro-alfa del colágeno tipo 1. Entonces, esta es una de los casos en que la proteína se ve afectada. Otra proteína que vamos a tocar el día de hoy es la miohemoglobina y la hemoglobina. La mioglobina, como ustedes saben, ¿dónde se encuentra? En los músculos. Ya, muy bien, en los músculos. La mioglobina, ¿en qué se diferencia de la hemoglobina? ¿Qué dicen, chicos? El medio de transporte, doctora. ¿Quién es medio de transporte? ¿O los dos son medios de transporte? Los dos son medios de transporte, pero la hemoglobina lo va a realizar en la sangre, mientras que la mioglobina en las fibras musculares, no en los músculos. Ya, a ver, ¿quién más puede decir? Gracias por tu intervención. ¿Quién más puede decir algo? ¿Dónde están los chicos? ¿Se están quedando? ¿El cómo ligan el oxígeno? ¿Cómo ligan el oxígeno? Ya. La mioglobina tiene una absorción hiperbólica y la hemoglobina una sigmoide. Ya, muy bien. Ya, entonces la mioglobina también es una proteína que está relacionada con el oxígeno. La mioglobina también es una proteína que tiene su parte proteica llamada globina y tiene su grupo M. Como nosotros ya conocemos, el grupo M tiene el hierro en el centro, hierro más 2, y sus 4 pirroles a los que está unido, y este grupo M va a unirse a la globina, que es la proteína, y este vendría a ser el grupo prostético. Por eso se dice que es una proteína prostética, es una proteína o una proteína conjugada, aquella que no solamente es aminoácido, sino que adicionalmente tiene otra estructura que no es proteína. Esta proteína, mioglobina, tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Y a ello debe la curva de saturación que vemos acá. Si ustedes ven, acá tengo 0 presión de oxígeno. Apenas se les da un poquito, inmediatamente se eleva y su saturación es bien alta. Y al final, pues ya no necesito darle demasiada presión de oxígeno para que ella ya esté cargada, ya esté saturada de oxígeno. Entonces, eso me indica que esta proteína llamada mioglobina es más afín, tiene mayor afinidad por el oxígeno. Ahora, luego vamos a ver por qué y vamos a analizar por qué. Esta proteína, por tener gran afinidad por el oxígeno, ¿eso qué cosa quiere decir? Que ella la mantiene dentro de ella, la ha unido a ella y la reserva en ella.
que una proteína de transporte, se le considera una proteína fijadora y de reserva de oxígeno para el músculo. Está en el interior de las fibras musculares. Entonces, cuando el músculo, y ya sabemos, necesita hacer trabajo y necesita que sea en condiciones aeróbicas porque va a producir mayor cantidad de ATP, entonces se requiere la presencia de oxígeno porque la mitocondria así lo requiere. Si no, la mitocondria no hace el proceso. Entonces, este oxígeno que está reservado en la mioglobina va a ser cedido para que el proceso se dé y ya tengamos el ATP necesario para, por ejemplo, las contracciones musculares. Esta proteína, como ustedes la ven, también tiene aspecto globular. Entonces, eso quiere decir que ha tenido una estructura primaria, ha tenido una estructura secundaria. Miren ustedes, las alfas hélices. Y luego, esta tiene una estructura terciaria. Y dentro de su estructura terciaria tiene el grupo M. Entonces, la mioglobina, como su compañera bien lo dijo, hace una gráfica de hipérbola. Hace una hipérbola. Mientras que la hemoglobina, decía señorita, ¿qué gráfica hacía? A ver, ¿qué hacía cuál era la gráfica? La curva sigmoidal. Sí, muy bien, sigmoidal, sin miedo, sigmoidal. Usted lo está diciendo perfectamente. Entonces, esta mioglobina está dentro de las fibras musculares. Entonces, si está en las fibras musculares, cuando hay daño en estas fibras musculares, también va a alterar su concentración. Se considera que sus valores normales es de 20 a 71 microgramos por litro y en mujeres de 25 a 58 microgramos por litro y se encuentran en condiciones normales. Pero si hay una afección a nivel de los músculos, estas concentraciones se van a elevar. Cuando hay daños musculares, daños en las fibras musculares, estas concentraciones se van a elevar y eso va a ser, por ejemplo, un indicador para que ustedes sepan, cuando sean médicos, si el paciente está trayendo alguna afección a nivel justamente del tejido muscular. Y este tejido muscular no solamente pensemos en el músculo esquelético, sino puede ser el músculo cardíaco también. Ya. Entonces, se parece mucho a la hemoglobina, pero tiene mayor afinidad. El tener mayor afinidad hace pues que ésta se fije más fuertemente al oxígeno y haga esta curva. De tal manera que de cero, un poquitito de presión de oxígeno y se agarró todo el oxígeno y se saturó y llegó a su máxima concentración de saturación de la mioglobina. Y como ella se fija tanto el oxígeno, se mantiene como reserva de oxígeno en las fibras musculares, en la parte interna de las fibras musculares. ¿Qué podemos además decir de que es de aspecto globular? Que está constituida por un péptido que contiene 153 aminoácidos. Entonces, esta proteína tiene 153 aminoácidos. Y acá lo que indicaba, ¿sí? Para compararla, que esta curva era sigmoidal. Ahora, les pregunto, ¿alguna idea por qué esta mioglobina hace una gráfica hiperbólica y esta hemoglobina, que tanto hablamos de ella, me hace una curva sigmoidal? ¿Alguna idea? Por su afinidad al oxígeno. Por su afinidad al oxígeno. Entonces, ¿qué me indicaría eso? Que la hemoglobina, ¿quién es más afín y quién es menos afín al oxígeno? La mioglobina sería más afín. Ya. Y la hemoglobina menos afín al oxígeno. Bien, sí, está contestado correctamente, señorita. Si a mí me dan esa imagen, yo digo lo mismo que usted ha dicho. Así yo no sepa qué cosa es esto,
no sé ni qué cosa es la mioglobina, pero me ponen esta imagen, me dicen, ¿quién es más afín al oxígeno? Mírate esa gráfica. La mioglobina. Y esta no tiene tanta afinidad. Porque, ¿qué significa esto? Miren, partieron de cero. Le ponemos un poquito de presión de oxígeno y no se eleva. Le ponemos otro poco y no se eleva. Le ponemos otro poco y se eleva ligeramente. Le pongo otro poco de oxígeno y se eleva ligeramente. Le pongo otro poco de oxígeno y de pronto ¡puc! Se elevó. Le sigo aumentando y ya se empieza a mantener, se empieza a poner lineal. ¿Eso qué me indica? Que tiene una cantidad, una presión de oxígeno en la que ya llega a su saturación, máxima es acá, y su 50% de saturación es a esta altura. 0.5 vendría a ser su saturación, más o menos acá. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo hablar muchas cosas de esta gráfica, incluso sin saber mucho de su estructura. Pero vamos a conocer más detalles. La hemoglobina, a diferencia de la miohemoglobina, esta tiene 4 cadenas polipeptídicas constituidas por globinas. Y estas globinas, en nuestro caso, estas globinas son 4. Y estas 4, cada globina, recuerdan, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria. Y cada una de estas estructuras terciarias se van a juntar para formar la estructura cuaternaria que corresponde a la hemoglobina. Entonces, ¿qué tipos de cadenas vamos a tener? 2 alfa y vamos a tener 2 cadenas beta. Estas son las 4 cadenas que cada una va a constituir una unidad y que en conjunto va a ser la estructura cuaternaria de la globina. Esta globina y cada una de estas, como sabemos, además tenían su grupo M. Y su grupo M estaba constituido por las porfirinas, por las 4 porfirinas y el hierro en estado ferroso. Esta unida a cada una de las proteínas se llama proteína con grupo prostético. Entonces, los tipos de hemoglobina más conocidos, digamos, es la hemoglobina de tipo A, que tiene cadenas de globinas que la componen, 2 alfa y 2 beta. A2, 2 alfa y 2 delta. F, 2 alfa y 2 gamma. Entonces, si hay más, si hay otras variantes, he querido tocarles estas principales. Entonces, eso, el hecho que las globinas que componen a esta proteína que se llama hemoglobina sean diferentes, me genera también variantes o diferentes tipos de hemoglobina, que en las personas adultas como nosotros, esta es la que está en mayor porcentaje. Entonces, la hemoglobina A representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina en el adulto. Está formada, como antes lo dije, por 2 globinas alfa y 2 globinas beta. La hemoglobina A2 representa el 25%, el 2.5% de hemoglobina después del nacimiento, formada por 2 globinas y 2 globinas delta. La hemoglobina S, hemoglobina alterada genéticamente. Entonces acá también ya estoy viendo, hay alteraciones genéticas de las globinas presentes en las anemias de las células falciformes. La hemoglobina F, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. La hemoglobina fetal, F, es la fetal. Si nosotros vemos esta imagen, vemos que esta es una hemoglobina, dice materna, de las células maternas, y esta es una hemoglobina fetal, la hemoglobina F, que tiene sus 2 cadenas
alfa y 2 globinas con cadena gamma. La pregunta es, ¿quién es más afín al oxígeno? ¿La de la madre o la del feto? ¿Qué hemoglobina es más afín al oxígeno? Podemos analizarlo. ¿Qué dijimos en antes? Si estoy acá y recibo un poquito de oxígeno y se para inmediatamente la curva, ¿eso qué me indica? Que hay mayor afinidad o menor afinidad. Si yo necesito, digamos, esto que sea 1 de oxígeno y esto que sea 2 de oxígeno, por ponerle un nombre, un número. Y acá, cuando le pongo 2, recién se empieza a levantar y se levanta mucho más cuando estoy por 4. ¿Qué dicen ustedes? Se genera más afinidad. Perdón, repite, por favor. Que ¿Quién se tiene más? genera más afinidad. ¿Y a quién? ¿La hemoglobina de quién es más afín al oxígeno? ¿La F? La fetal. La fetal. La fetal. La fetal, muy bien, la fetal, sí. Cuando yo veo una gráfica, yo tengo que saber interpretar. Entonces, eso, si yo no sé, si no lo entiendo, y eso lo aprendí yo cuando era universitaria y me ponían un montón de gráficas y yo no sabía cómo interpretar. Yo les ponía valores, decía si este es 0, y este es 1, y este es 2, y este es 3, y este es 4, y este es 5, y me empezaba a dar cuenta que estaba pasando. Entonces, yo veo pues que si acá le estoy poniendo 1 y de repente acá ya es 2 y ya se paró, quiere decir que ya la saturación llegó al 50% aproximadamente, porque acá están los porcentajes de saturación. Quiere decir de 100 moléculas de hemoglobina, 50 se han saturado. Acá en ese mismo yo veo que necesito para saturar eso mismo, necesito toda esta presión de oxígeno, necesito mayor cantidad. Digamos, si esto es 2, esto es 4, esto es 6, es 8, y recién subo, ya, entonces necesito 8. Entonces eso quiere decir que esta no es tan afín y que esta es más afín porque más o menos en 4 conseguí que llegue a su 50% de saturación. Entonces eso me indica pues que esta es más afín al oxígeno que esta. Entonces, ¿y por qué será? Porque está más adentro, ¿no? Porque está en donde, en el útero de la madre, tiene que retener más oxígeno, ese bebé tiene que hacer también sus procesos para crecer, tiene que darse la mitosis, tiene que haber energía. Entonces, es necesario, pues, que su hemoglobina retenga mejor el oxígeno, tenga más rápido, se cargue de oxígeno y, pues, pueda ayudar, pues, contribuir de esa manera por la etapa en que está viviendo. Bueno, ya aprendieron a interpretar. Entonces, vamos a hablar del grupo hemo. El grupo hemo, que está en la hemoglobina, se caracteriza pues porque vendría a ser el grupo hemo, se caracteriza porque tiene 4 anillos tetrapirrólicos. Pero estos 4 anillos tetrapirrólicos no son cualquiera, sino que estos 4 anillos tetrapirrólicos a su vez tienen unidos metilos, vinilos, les he puesto el nombre para que no se olviden, y también tienen unidos propinilo. Entonces, si no tuvieran en estas proporciones y la presencia de estos vinilos, propinilos, no se llamarían protoporfirina 9, que es la que caracteriza justamente a la que va a formar el grupo hemo.
Entonces, tenerlo en cuenta esto. Vinilos, metilos, propinilo. La presencia de estos grupos en los anillos pirrólicos van a garantizar que se trate de una protoporfirina 9 que va a ser parte del grupo hemo. Luego, ¿qué tenemos? Sabemos que el hierro debe estar en estado ferroso. Ahora, este hierro va a formar enlaces coordinados. Primero, con los nitrógenos de los anillos pirrólicos. Ahí tenemos 4 enlaces. Además, va a formar un quinto enlace con la histidina proximal y el sexto enlace lo va a formar con el oxígeno molecular, como vemos acá. Entonces, este oxígeno se va a encontrar entre el hierro, que está acá, y bueno, no la vemos acá, pero acá va a haber sobre este un segundo grupo imidazol de otra histidina que va a formar parte también de la estructura. Pero lo más relevante es que este hierro va a formar 4 enlaces de coordinación con el anillo, con la histidina, especialmente con el grupo imidazol y con el oxígeno molecular. Entonces, se ha visto que ustedes saben que la hemoglobina tiene valores referenciales. En el hombre más o menos se dice que 3 gramos por decilitro en hasta, en algunos casos dicen 18, otros dicen 16, otros dicen 17. Bueno, que sea mayor de. Y en las mujeres debemos tener mayor de 12, pero muchas estamos en 11, otras estamos en 10.5. Entonces hay que tener cuidado dependiendo justamente lo que antes les decía, en qué etapa yo me encuentro. Si estoy en etapa que hemos dicho, lactancia, embarazo, estoy en la edad que me permite tener menstruación, entonces de hecho que puedo bajar mi concentración de hierro y eso va a perjudicar para que no se forme la hemoglobina y tenga o pueda desarrollar una anemia ferropénica, falta de hierro. Pero si ya estoy en un estado estacionario donde ya no tengo regla, los chicos no tienen regla, por ejemplo, entonces solamente con su dieta adecuada ya terminaron de crecer, entonces pueden mantener su hemoglobina en condiciones normales. El problema es cuando uno pasa de una etapa a otra en el desarrollo, en el crecimiento, y la dieta no cubre los requerimientos. Entonces vas debiéndole al organismo y vas a entrar en déficit. Entonces la hemoglobina con un promedio se halla que 150 gramos de hemoglobina por litro. Y eso me indica que 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina voy a tener. Y eso llevado a litros, 200 mililitros de oxígeno por cada litro de sangre, más o menos es lo que voy a tener. Los estados de la hemoglobina. La hemoglobina, nosotros hemos dicho que debe estar con el hierro en la forma +2. Pero ¿puede sufrir alguna alteración? Sí, puede haber alguna alteración. Y el hierro que era de hierro +2 se transforma en hierro +3. Y este hierro +3 ya no une oxígeno. Entonces, puede ser producto de una enfermedad congénita en la cual hay deficiencia de la methemoglobina reductasa, enzima encargada de mantener el hierro en estado +2. Entonces, esta methemoglobina ya no va a transportar oxígeno, por lo tanto hay dificultad en el contenido de oxígeno. Y ustedes saben, sin oxígeno, los procesos metabólicos se van a ver perjudicados.
Otro estado de la hemoglobina es que cuando se ha unido al CO2, después del intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y los tejidos. Entonces se forma el carbamino hemoglobina y también cuando la hemoglobina se ha unido con el CO, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono presenta mucha más afinidad por la hemoglobina. Mejor dicho, la hemoglobina le gusta más el monóxido de carbono. Entonces se forma el carboxihemoglobina. Este carboxi, como les decía, tiene tanta afinidad que puede incluso desplazar al oxígeno y fácilmente pues nos puede llevar a una hipoxia tisular y fácilmente nos puede llevar a la muerte también. E incluso se reportaron en países europeos en los cuales había chimenea y en la chimenea pues las personas mayores sobre todo se ponían junto a la chimenea sobre la alfombra y el monóxido de la combustión salía y se fijaba su hemoglobina y a veces los encontraban dormiditos, ya se habían muerto y encontraban que el problema era que la hemoglobina se había fijado al CO y eso había causado una hipoxia y había causado finalmente la muerte. Entonces, es en el caso de la carboxihemoglobina. Vamos a detallar cómo es la globina. Como ustedes saben, si es una proteína, antes estaba diciendo, la hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, entonces tengo que tener una estructura primaria. Ahora, yo les dije también que la hemoglobina en nosotros está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y su función principal es el transporte de oxígeno. Entonces, la primera estructura es la cadena alfa, 2 cadenas alfa, que tienen 141 aminoácidos y 2 cadenas betas con 146 aminoácidos. Las estructuras secundarias, dada por la alfa hélice, donde se ha visto alfa hélice, ya se tiene que imaginar ese rulo, donde la prolina que está presente, como tiene rigidez, igual que les decía en el colágeno, también hace pues que se formen una especie de codos y de alguna manera desestabiliza ese rulo que se está formando, que es la alfa hélice. En la cadena alfa hay 7 segmentos de alfa hélices y en la cadena beta hay 8 segmentos de alfa hélice. Estas estructuras secundarias luego se van a compactar más y se van a estabilizar, cada una independiente de la otra, a través de interacciones hidrofóbicas. Recordemos que hay aminoácidos polares, que como la hemoglobina va a estar circulando en la sangre, entonces la sangre tiene un alto volumen de medio acuoso de agua, entonces los aminoácidos polares tienen que estar hacia afuera. Y los aminoácidos apolares, hidrofóbicos, entonces siempre van a estar hacia adentro. Y este hecho de que estén hacia adentro, se ha visto que de alguna manera ellos protegen para que el oxígeno, para que el hierro no se oxide y luego pueda transportar fácilmente al oxígeno. Entonces, porque ya antes hemos visto que en metahemoglobina el hierro ya está oxidado, pasó a 3 y ya no sirve de transportador de oxígeno. Entonces, como la hemoglobina sí es una proteína de transporte, ella sí tiene que transportar, entonces debe protegerse al hierro para que éste no cambie su estado de oxidación y eso para ello van a contribuir los aminoácidos apolares. Luego, finalmente, ya cada uno con su estructura terciaria, globulares, estabilizados por interacciones hidrofóbicas, los puentes salinos, que no me debo olvidar que son cargas positivas y negativas que se atraen, las fuerzas de Van der Waals, también, que son enlaces débiles, pero hacen posible la estructura. Principalmente gracias a estas fuerzas es que se mantiene la estructura globular para la globina. Ahora, cada una de estas globinas van a interactuar, 4 cadenas de globinas van a formarse, van a juntarse
y van a estar unidas por puentes salinos, que ya les dije que eran interacciones por carga, positivo y negativo, lo que va a contribuir que se forme la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina como proteína tiene globinas. ¿Cuántas globinas? 4 globinas, cada una independientemente con su estructura hasta terciaria. Cuando ya son estructuras terciarias, cada una independientemente, recién se juntan, como vemos en esta imagen, ¿no? Cada una independientemente ha adquirido su estructura terciaria y ahora a través de puentes salinos, cada una se está uniendo una a la otra. Entonces está formando la estructura cuaternaria. Ahora, la fijación del CO2, porque sabemos que en el intercambio gaseoso, y eso hace un ratito lo mencioné, la hemoglobina puede cargar CO2 o puede cargar oxígeno también. Entonces, la hemoglobina fija 4 moléculas de CO2 en cada cadena N-terminal de las globinas. Por los aminos terminales es donde se unen las moléculas de CO2. Y las hemoglobinas fijan 4 moléculas de oxígeno molecular en un proceso cooperativo donde hay rupturas de puentes salinos. Recordemos acá, la estructura terciaria estabilizada por interacciones hidrofóbicas, donde los aminoácidos apolares se van hacia el centro, protegiendo al hierro, y puentes salinos, cargas positivas y negativas, que van a estabilizar, y finalmente las fuerzas de Van der Waals, enlaces muy débiles, de atracción de cargas también. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando se va a fijar el oxígeno a cada una de las globinas, lo va a hacer por un proceso cooperativo. Veamos acá. Esta es la hemoglobina. Vemos ustedes, están viendo que se mueve. Cuando está recto, como está hecho un cuadrado prácticamente, digamos que está bajo la forma tensa. Y cuando está relajado, es que recién va a unirse fácilmente a los oxígenos moleculares. Entonces, la hemoglobina fija 4 moléculas de oxígeno por un proceso cooperativo donde hay ruptura de puentes salinos. Entonces, ¿dónde va a haber ruptura de puentes salinos? En la estructura terciaria para que entre el oxígeno, porque el puente salino, como es atracción de carga, entonces es rígido. Entonces, hay ruptura para que cambie de forma en ese momento la globina e ingrese el oxígeno. Entonces, la curva de saturación del oxígeno es sigmoide, como su compañera lo explicó, lo dijo en antes y lo vamos a explicar ahora muy detenidamente. Y la curva sigmoide indica cooperatividad en la asociación con el oxígeno. El P50 es igual a 27 milímetros de mercurio. Ahorita les explico qué es el P50. Y entonces también debo indicar que esta proteína tiene histidina y como nosotros vimos en la primera clase, los aminoácidos también podrían fijar protones haciendo que no varíe el pH. Entonces, si hay mucha acidez, la histidina puede cargar los protones, los fija los protones a su estructura para amortiguar los cambios de pH. Quiere decir para que el pH no se vaya a la acidez. Y ya sabemos que también ella puede contribuir donando sus protones cuando ya el pH se va hacia la alcalinidad. Entonces, el movimiento que ustedes ven es ruptura y formación de puentes salinos. Entonces, vamos ahora a estudiar un poco la curva de disociación de la hemoglobina. P50, este que les decía acá, miren, si ustedes lo entienden, este es el 100% de saturación de la hemoglobina. Acá toda la hemoglobina está saturada. ¿Está saturada de qué? De oxígeno. Quiere decir, todas tienen su oxígeno en su estructura. Este 75 quiere decir que el 75% de la hemoglobina ha cogido su oxígeno. 75% de saturación. Este 50 significa que 50% de toda la hemoglobina está saturada.
Y esto significa que el 25% de toda la hemoglobina está saturada. Entonces, ahora eso yo lo voy a relacionar con la presión parcial de oxígeno que está en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué veo? Lo que su compañera en antes muy bien lo dijo, la hemoglobina hace una curva sigmoidal. Y vamos a analizar primero la negrita bien oscura. Entonces, si yo veo la negrita bien oscura y veo este cuadrito, este rectángulo que aparece y dice P50, entonces yo lo que estoy viendo es que esta hemoglobina de rayita de negro intenso, tiene una P50, que es la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de hemoglobina del 50%, requiere 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para lograr ese 50% de saturación. Eso es lo que significa. Entonces, yo digo, para que esta hemoglobina se sature en un 50%, necesito una presión de 27 milímetros de mercurio. ¿Pero presión de qué? De oxígeno. Ya. Eso pasa cuando yo tengo una presión de 27, he logrado el 50%. Si yo analizo, cuando yo tenía 0 de presión, era lógico que no suba nada. Digamos, si este es 20, yo me imagino 10 acá, la mitad más o menos. En 10, digo, recién empezó a subir prácticamente algo considerable. En 2, bien chiquitito. En 4, chiquitito. En 8, chiquitito. En 10, digamos que llegó acá. Ahí fue más considerable. Y de repente en 12 ya estaba por acá, ya estaba alto. Y en 20 ya estaba por acá. Y en 27 ya logró el 50%. Entonces, que de pronto se pasó hasta acá. Y que demoró. ¿Por qué no lo hizo como lo hizo la mioglobina? Ahora vamos a analizar eso. Porque la hemoglobina tiene 4 globinas. Y cada globina va, como saben ustedes, va a unirse al oxígeno. Entonces, la hemoglobina, cuando no está unida al oxígeno, se dice que está en su forma tensa. Entonces, está la estructura completa, está recta. Pero cuando la presión del oxígeno sigue subiendo y llega al 27%, milímetros de mercurio, ha logrado el 50% de saturación. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado? Que la hemoglobina, que estaba tensa, para que cambie a esta forma, que es la forma relajada, ha tenido que recibir, primero que llegue este poquito de presión de oxígeno, sube la presión de oxígeno, le sigue golpeando y no se rompen los enlaces salinos, la presión sigue subiendo, no se rompen los enlaces salinos y en eso, ¡pum!, se rompieron el primer enlace salino. Entonces, la forma de este cuadrado se transforma en redonda, se unió al oxígeno. Este otro cuadradito que está acá, inmediatamente se contagia la modificación, la ruptura del enlace salino, desestabiliza la estructura y inmediatamente este fácilmente recibe el oxígeno. Y así sucesivamente el siguiente se desestabiliza y recibe el oxígeno y finalmente esta cuarta globina recibe el oxígeno. Entonces ahora está bajo la forma relajada. Cuando una proteína se une a un sustrato en especial, en este caso, se une al oxígeno de forma, digamos, lenta, no de inmediato que recibe todo, entonces hace esta curva sigmoidal. Y esa es característica de las proteínas de estructura cuaternaria. Entonces, podemos decir que con 27 milímetros de mercurio se ha conseguido saturar al 50% de hemoglobina. Y voy a llegar acá al máximo. ¿Cuándo logro
su máxima saturación al 100%. Si ustedes ven, este cambio fue una levantada rápida de la curva, de la pendiente. Eso hace que la pendiente sea rápida. Mientras que cuando ya estoy por 60, por 70, por 80, por 90 y por 100, casi ya no hay una saturación más rápida. Entonces, eso hace pues que esta curva sea un sigmoide. Ahora, si yo analizo, este es el P50 a 27 milímetros de mercurio. ¿Qué me dicen de la primera gráfica que aparece junto a la línea negra, que estoy pasando encima el puntero rojo? ¿Cuál aproximadamente será su PD para que logre el 50% de saturación? Ahí al ojo nomás, no es necesario que saquen mucha calculadora. Ahí miren nomás. Ustedes ven, acá va 27. Yo subo de acá y agarro acá. Más o menos, ¿cuánto sería para que logre esa otra curva que también es de hemoglobina, su saturación? 19 a 20, doctora. Así es, muy bien, 19 a 20. ¿Y eso qué me indica? Que si el otro necesitaba 27, el otro necesita entre 19 y 20, eso me indica que esa primera curva, esa punteada, la primerita, mostró mayor afinidad por el oxígeno, porque su P50 va a ser más chiquito. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿qué va a pasar con la segunda punteada? Con la de acá. Con la que está para la derecha. ¿Qué me pueden decir? De temperatura que tiene menos afinidad, es por eso que se encuentra al lado más derecho. Claro, que tiene menos afinidad y su P50 es mayor ¿de qué? De 27 aproximadamente. Mayor de 27. Entonces, yo necesito más presión de oxígeno para saturar el 50%. Eso es lo que me está indicando. Ahora, si yo veo acá, esta mismo, y esto es por lo mismo que les he dicho. Entonces, acá, la curva sigue siendo un sigmoide, las tres siguen siendo sigmoide, pero estoy viendo que este sigmoide se elevó más rápido. Entonces, eso me indica que acá está mostrando mayor afinidad. Digamos, está mostrando la afinidad normal de toda hemoglobina y me está mostrando una afinidad menor por el oxígeno porque necesito más cantidad de oxígeno para saturar el 50%. Ahora yo veo esta imagen. Acá ya les pongo pH para que tengan una idea. ¿Qué pasa a pH 7,4, que es más o menos el pH pues, de nuestro organismo, ¿no? ¿Quién está mostrando más afinidad? El de pH, cuando la hemoglobina está a pH 7,6, está a pH 7,4 o está a 7,2. El 7,6, doctora. El de 7,6 muestra mayor afinidad. Mayor afinidad. Muy bien a los dos. El de 7,6 me está mostrando que tiene mayor afinidad. El de 7,4, digamos, una afinidad normal. Y el de 7,2, una afinidad disminuida. Entonces, si esto yo lo imagino en cantidad de hidrogeniones. ¿Dónde hay más hidrogeniones? La disminuida. En la disminuida. Entonces, quiere decir que a pHs ácidos, dentro de este margen sabemos que es ligeramente alcalino, pero dentro de este margen de ligera alcalinidad, siempre hay uno más ácido que el otro, ¿no es cierto?
Entonces acá hay más protones, eso indica que cuando hay más protones, hay ligera acidez aumentada, entonces la afinidad va disminuyendo. Cuando está 7,4, digamos, es su afinidad normal, y cuando el pH sube, se hace, digamos, menos cargados de protones, la afinidad es mayor. Y eso nos va a servir para darnos cuenta del comportamiento. Entonces, el comportamiento alostérico, como estábamos viendo que iban a entrar una por una y por cooperatividad, los oxígenos iban a entrar a cada de las unidades de las globinas, existen efectores que tienen influencia en su actividad. El pH, acabamos de verlo, la presencia de CO2, el 2,3-difosfoglicerato, que es esto. Estos, ¿qué hacen? Como ustedes vieron, el pH, me dijeron que disminuía la afinidad, que hacía más chiquita. Y todos estos disminuyen la afinidad por el oxígeno. Y el efecto Bohr se trata cuando la concentración del dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une el CO2 a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye. Recuerden, el pH que estábamos acá viendo, 7,2. Este 7,2 es más ácido. Entonces, ¿y cuándo va a ser más ácido el pH? Si nosotros imaginamos, el metabolismo está liberando CO2 y este CO2 se va a convertir en ácido carbónico. Entonces, hay más acidez, entonces la afinidad del oxígeno disminuye en retener. La afinidad por el oxígeno de la hemoglobina es menor, ha caído, como me lo dijeron antes. Entonces el oxígeno, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a ser liberado por la hemoglobina. Y eso conviene porque ese tejido así lo requiere. Entonces, eso que parece malo, finalmente es bueno. Entonces, vemos acá, esta es la curva normal, esta es la saturación que hemos estado viendo. Aumenta la afinidad cuando hay disminución de la temperatura, cuando hay aumento de pH, lo que hemos visto, y disminución del 2,3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato, que es lo mismo. Disminuye la afinidad cuando hay aumentos de temperatura, cuando hay disminución del pH, que ese fue el ejemplo que vimos, y aumento del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, esto es importante. Y ese es el efecto que nosotros acabamos de estudiar. Entonces estamos viendo que todos los desplazamientos pueden ser a la derecha o hacia la izquierda. Siempre a la derecha me va a mostrar menor afinidad por el oxígeno, pero eso facilita porque si hay menos afinidad por el oxígeno, por el pH, por la presencia de hidrogeniones, por la presencia alta de presión de CO2, porque es en un tejido, entonces es más fuerte, más fácil que la hemoglobina libere el oxígeno justo donde se necesita, ¿no? Y es más fácil que se cargue bajo las otras condiciones, por ejemplo, en los pulmones. Y es por eso que nos sirve esta hemoglobina de transporte justamente de oxígeno. Entonces, las hemoglobinas tampoco se salvan de sufrir alteraciones. Entonces, pueden sufrir algunas reacciones que pueden hacer que estas tengan o se unan a otras moléculas o que cambie un aminoácido por otro y cambien su estructura, cambie su forma y eso trae a la final un problema. Entonces se habla de la hemoglobinopatías. La hemoglobina glucosilada es la hemoglobina unida a la glucosa, unida a la valina terminal de la cadena beta y se presenta en mayor cantidad en los diabéticos, ¿no? La hemoglobina S está relacionada con la anemia falciforme o drepanocítica. En este caso, la valina reemplaza al glutamato de la cadena beta. La hemoglobina C es una anemia hemolítica. La lisina es reemplazada por el glutamato en la cadena B. La hemoglobina M, o también llamada methemoglobina, la tirosina reemplaza la histidina. Recuerden la histidina, el papel importante. Y el hierro pasa de hierro más 2, pasa a hierro más 3 y el oxígeno no se puede unir, por lo tanto no hay oxigenación. Y las talasemias, que son defectos de algunas de las subunidades
de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es interacción, genera agregados, el eritrocito cambia de forma de hoz, forma estas fibrillas que provoca atracción anormal de los eritrocitos y que hay un transporte insuficiente de oxígeno, y si hay un transporte insuficiente de oxígeno también se van a formar pequeños coágulos, y aparte no hay oxigenación correcta, lo que va a traer problemas de salud. La hemoglobina glucosilada, la que habíamos visto, la que se une a la glucosa y que está presente en más concentración más alta en los diabéticos. Entonces, si es que no están controlados, y especialmente la usan justamente los especialistas, los endocrinólogos, para ver, en este caso, cuando trate a su paciente, si su paciente ha seguido la dieta que él le ha indicado, porque como los glóbulos rojos más o menos tienen un tiempo de vida de 120 días, y su hemoglobina va a estar unida, entonces quiere decir que si presenta un valor alto, quiere decir que el paciente solamente hizo dieta unos 3, 4 días o de repente una semana y todos los días comió de todo y su hemoglobina lo delata. Está altamente glucosilada, por lo tanto eso indica pues que no ha estado siguiendo la dieta que se le indicó para que cumpla el tratamiento y se encuentre en mejor condición. Eso es todo, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Estamos terminando exactamente a las 3:30. No se las he puesto a la clase, recién se las voy a poner. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya nos estamos viendo mañana. Chao, chicos.